Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar las preguntas de la semana número 18 del ciclo 2017-2. De acuerdo, tenemos nuestra primera pregunta, que es una pregunta con un fragmento de La ciudad y los perros. Este fragmento lo identificamos como parte de una de las historias que representan flashback en la novela. Es decir, en la novela La ciudad y los perros tenemos un desarrollo lineal de una historia que inicia con el robo del examen de química, hasta el fin del año, ¿no es cierto? El siguiente verano, cuando ya terminan quinto año, salen del colegio. Este lapso dura 2 meses, es la historia principal. Sin embargo, hay varias historias que se van intercalando con esta, que son flashbacks, es decir, vistazos hacia el pasado de algunos personajes. Por ejemplo, el poeta Alberto Fernández, hay flashback de Ricardo Arana, el esclavo. También hay un flashback de un personaje incógnito, que parece que es el jaguar al final, pero no queda tan claro, ¿no? Es como el dato escondido que usa Vargas Llosa en la novela, y el dato escondido es una técnica que aprende de Hemingway. Este fragmento corresponde al flashback, a la historia que se va entrecruzando con la historia principal del poeta, de Alberto Fernández. Leámoslo. De San Isidro, el padre de un compañero los llevaba a ambos hasta el colegio La Salle, todas las mañanas. En el futuro tendría que tomar el expreso, descender en el paradero de la avenida Wilson y desde allí andar lo menos 10 cuadras hasta la avenida Arica, pues La Salle, aunque es un colegio para niños decentes, está en el corazón de Breña. Este fragmento corresponde a la parte en que Alberto Fernández se muda de San Isidro, porque él pasa su infancia en San Isidro, un distrito residencial, y se muda a Miraflores. Entonces, como se ha mudado a Miraflores, cambia su itinerario para llegar a estudiar a La Salle, que fue el colegio donde él estudió. Recordemos esta escena tan graciosa luego que se da en la historia principal, cuando están en sus cuadras, están en sus habitaciones colectivas, y el alumno Bayano, que es de Chincha, que le dicen el negro Bayano, le dice en voz alta al poeta Alberto Fernández: poeta, ¿es cierto que estudiaste en La Salle?, le pregunta, y poeta grita: sí, sí, negro, ¿por qué? Y Bayano dice: es que me han dicho que en La Salle todos son maricas. Entonces Alberto Fernández responde: no, porque en La Salle no había negros. Entonces de esta manera vemos cómo el machismo, también el racismo aparece en la novela. Aquí también aparece el clasismo, ¿verdad? Porque dice que Breña es un distrito que para un niño decente no sería adecuado, ¿no? Pero el colegio para niños decentes está en el corazón de ese distrito Breña. Vemos ahí también un poco el clasismo, y todo esto representa pues parte de la idiosincrasia limeña, peruana, que representa Vargas Llosa en su novela. ¿Está bien? Veamos qué nos preguntan. En este fragmento de La ciudad y los perros, ¿qué característica de la narrativa de Mario Vargas Llosa se desprende? Empleo de múltiples puntos de vista. Bueno, aquí solamente hay un punto de vista, ¿no?, de un narrador que nos va contando. Abundancia de monólogos. Eso sí aparece en La ciudad y los perros, y también el múltiple punto de vista también, pero en este fragmento ninguno de ellos dos figura. Preferencia por la narración objetiva. En este caso, el fragmento citado evidencia el empleo de la narración objetiva, ya que el narrador describe el plano exterior o entorno de los personajes. San Isidro, Breña, el colegio La Salle, avenida Wilson, avenida Arica. No se describe la parte interior del personaje, lo que piensa, lo que siente, dice: no me gusta estudiar ahí, o estoy feliz de La Salle. Así que la narración objetiva sería lo que encontramos en este fragmento. La narrativa policial, no, aquí se ve que los niños estudian primaria. Experimentación lingüística, no aparece ahí la experimentación lingüística. La respuesta es la C. Bien, estudiantes, tenemos en este fragmento otra escena memorable de La ciudad y los perros: el famoso bautizo. Esta escena corresponde a la historia principal. La historia principal tiene una parte en la que se refiere al pasado, se recuerda a Ricardo Arana el momento en que fueron bautizados los de tercer año, cuando entraron, por los de cuarto. En la tradición es que los de cuarto bautizan a los de tercero,
y luego los de quinto ya nadie se mete con ellos, viven su vida normal antes de salir del colegio internado. Entonces, esta escena corresponde al momento en que están siendo bautizados y son puestos en 4 patas en el suelo y les empiezan a decir lo siguiente, los alumnos de cuarto, rodeando al alumno de tercero que está siendo bautizado. ¿Usted es un perro o un ser humano?, preguntó la voz. Un perro, mi cadete. Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros andan de 4 patas. Él se inclinó, al asentar las manos en el suelo, surgió el ardor en los brazos, muy intenso. Sus ojos descubrieron junto a él a otro muchacho, también a gatas. Bueno, dijo la voz, cuando 2 perros se encuentran en la calle, ¿qué hacen? Responde, cadete, a usted le hablo. El esclavo recibió un puntapié en el trasero y al instante contestó, no sé, mi cadete. Pelean, dijo la voz, ladran y se lanzan uno encima del otro y se muerden. Bien, ahí termina este fragmento que continúa pues con la pelea al modo de perro del esclavo con el otro muchacho, que bueno, el esclavo al final vence, no porque pelee mejor, sino porque era más grande, y bueno, después continúa la serie de humillaciones. En relación a la cita que corresponde a La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, ¿qué temática se puede colegir? Es decir, colegir es un sinónimo de inferir, ¿no es cierto? Razonar. Vamos de lo menor a lo mayor, a ver, de la E. Oposición de razas y clases sociales en el contexto del Colegio Leoncio Prado. Este tema de la oposición de razas y clases sí es un tema de la novela que aparece en el Colegio Leoncio Prado, pero en este fragmento no lo encontramos de modo explícito. No están humillándolo al alumno por ser moreno, o ser indígena, o ser rico, o ser pobre, o ser blanco, no. Aquí lo están humillando por su condición de recién integrado al colegio internado, es de tercer año. Recuerden que el internado Leoncio Prado funciona tercero, cuarto y quinto de secundaria. Así que no corresponde esta opción en el fragmento que estamos leyendo. Confluencia y ruptura entre oficialidad y marginalidad en un ámbito escolar. Confluencia y ruptura entre la oficialidad y marginalidad. Claro, la oficialidad y la marginalidad aparecen por la oficialidad de los oficiales, el orden castrense, dentro de un colegio internado militar, la marginalidad, la delincuencia, el robo, el delito que se comete dentro de las cuadras, que hay un código de honor, un contracódigo de honor, como Sara Castro Clarén ha indicado, que hay de que el que delata es el que comete el delito, no el que comete un delito, un acto delictivo. Esto también aparece en la novela, pero no en este fragmento. Regeneración moral de la pedagogía impartida por las Fuerzas Armadas. Al revés, ¿no? Aquí parece que la pedagogía genera violencia, genera machismo, por lo tanto no es adecuada en la educación. Insubordinación juvenil ante el sistema, frente al sistema autoritario. Podría ser, pero no es tan directo porque lo que están haciendo es escondidas, no es de frente a la educación militar. Ellos, sin que los oficiales y suboficiales se den cuenta, cometen actos de abuso a los de menor rango. Y esto podría ser entendido como una insubordinación, pero indirecta, ¿no es cierto? No está siendo delante de los oficiales. Degradación, violencia y machismo en el marco de instrucción castrense. Esto sí, porque están degradando al muchacho, lo están violentando, hay mucho machismo, porque inclusive luego cuando el muchacho es derrotado, el más pequeño, le dicen que él es perra y que el otro es perro, así que se comporta como un perro y una perra en la calle, y eso es mucho machismo también. Esto es mucho más que la opción B. En cuanto a la cita, se muestra el bautizo que sufren los alumnos que ingresan al Colegio Militar Leoncio Prado. En este sentido, el término perro tiene connotaciones de degradación, violencia y machismo. Bueno, vamos a marcar entonces la A en la 2. Bien, tenemos otro fragmento de La ciudad de los perros. Recuerden, estudiantes, que estas preguntas con fragmentos son muy buenas para practicar las destrezas cognitivas. Tenemos que razonar a partir del fragmento y entender que el fragmento tiene que coincidir con lo que sabemos de la novela, pero que si algo sabemos de la novela y no aparece en el fragmento, no puede ser clave. Ahora ya no tenía esperanza. Nunca sería como el jaguar que se imponía por la violencia, ni siquiera como Alberto, que podía desdoblarse y disimular para que los otros no hicieran de él una víctima. A él lo conocían de inmediato, tal como era, sin defensas, débil,
un esclavo. Solo la libertad le interesaba ahora para manejar su soledad a su capricho, llevarla al cine, encerrarse con ella en cualquier parte. Levantó la mano y dio 3 golpes en la puerta. ¿Había estado durmiendo el teniente Guarina? Sus ojos hinchados parecían 2 enormes llagas en su cara redonda. Tenía el pelo alborotado y lo miraba a través de una niebla. Respecto a la cita anterior de La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, los hechos corresponden a los instantes previos. Bien, Guarina es un teniente, es un oficial del colegio militar, el menos respetado. Se burlan de él los alumnos, hacen caricaturas de él en los baños. No le tienen respeto, no es como el teniente Gamboa, al que sí los muchachos tienen mucho respeto. Guarina es este teniente entonces mediocre al que va a recurrir Ricardo Arana para hacer algo que será definitivo en su existencia. Veamos. Instantes previos al cruel fallecimiento de Ricardo Arana. Esto no puede ser porque Arana muere durante la práctica militar y esto es cuando él va a buscar al oficial a su habitación a aparentemente decirle algo, así que no corresponde. Al robo del examen de química perpetrado por Cava, en este caso el que está ahí es esclavo y no Cava. Para este entonces ya Cava ha sido expulsado porque se descubrió que había robado el examen de química. Bueno, me corrijo. No habían todavía detectado que Cava había robado, pero muy pronto lo harán. ¿Está bien? El robo del examen se hace en la primera escena de la novela. Luego hay alguien que delata a Cava y luego Cava es expulsado. Entonces, en este momento, en este fragmento que estamos leyendo, todavía no han delatado a Cava. La visita de Alberto a la célebre Pies Dorados. No, esa escena es otra, no se ve aquí. La Pies Dorados es una meretriz que trabaja en el famoso jirón Guatica, en la Victoria, y es el objeto pues, de deseo de Alberto Fernández, que en su monólogo interior, que aparece casi al inicio de la novela también, necesitaba 20 soles para poder ir a Guatica y visitar a la Pies Dorados. A la delación del cadete Arana, él es el esclavo. Esa es la clave. Él está a punto de delatar a Cava con Guarina para poder salir, porque hace meses que no sale del colegio, ya que siempre lo paran castigando por culpa de los demás que le quitan sus prendas, lo hacen colocar último en la fila, golpeándolo hasta que queda el último cuando ya llegó el primero en la fila, y siempre será acreedor a puntos que acumulaba para no salir. Así que él quiere salir con una chica llamada Teresa, quiere verla y no le importa ya nada, no le importa caer en el delito de delatar, porque para el colegio internado, repito, hay un contracódigo de honor, que si tú cometes un acto delictivo, no está mal que tú delates, ese es el delito, ese es un contracódigo de honor, como ha propuesto Sara Castro Clarén, una crítica literaria, respecto a esta novela La ciudad de los perros. Así que está a punto de delatar a Cava, Ricardo Arana, él es el esclavo, y esto es definitivo porque luego, en unos días, aparentemente el jaguar toma venganza y le dispara en la cabeza en plena práctica de militar y después de 3 días muere Ricardo Arana sin recuperar la conciencia. Entonces este acto de delatar a Cava fue definitivo para acabar con su vida. Bueno, el último es el encuentro entre Teresa y Ricardo Arana. Nunca se llegan a encontrar en el transcurso de la novela. Solamente, claro, hay cómo se conocen, se narra indirectamente, se ve una escena como flashback, pero en la historia principal no, porque cuando fue a verla no llegaron a salir, no se narra esa parte, ¿no? Así que tampoco eso. La D es la clave. Entonces vamos, alumnos, con la pregunta número 4. Es una pregunta ya de la otra novela que aparece en el prospecto de Mario Vargas Llosa, que es Conversación en la Catedral. Esta famosa novela de Mario Vargas Llosa. Leamos el fragmento. Bien, bien. El señor Vallejo se pasó la mano por la nevada cabeza, asintió con ojos benévolos. Ya sé que no ha trabajado en un diario hasta ahora. Veremos qué resulta. En fin, quisiera hacerme una idea de sus disposiciones. Se puso muy grave, engoló algo la voz. Un incendio en la casa Vice. 2 muertos, 5 millones de pérdidas. Los bomberos trabajaron toda la noche para apagar el siniestro. La policía investiga si se trata de un accidente o un acto criminal.
no más de un par de carillas. En la redacción hay muchas máquinas, escoja cualquiera. Santiago asintió, se puso de pie, pasó la redacción y cuando se sentó en el primer escritorio, las manos le comenzaron a sudar. Menos mal que no había nadie. La Remington que tenía delante le pareció un pequeño ataúd, Carlitos. Era eso mismo, Zabalita. De acuerdo al anterior fragmento de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, ¿qué se puede deducir? Bien, recordemos que la novela Conversación en la Catedral es una novela en la que se narra un largo diálogo con escenas entrecruzadas del pasado, flashbacks nuevamente, es una técnica que usa mucho Vargas Llosa, de que viene del cine, ver escenas del pasado por momentos, en el que Santiago Zavala, el famoso Zabalita, narra un poco en los diálogos su vida y luego le pregunta muchas cosas a Ambrosio, que ha sido el chofer de su padre. Su padre es un poderoso hombre de gobierno durante la dictadura de Odría. Zabalita era estudiante de Derecho en San Marcos, un chico con ideales, pero que nunca pudo ser un muchacho de lucha política, ya que su padre era un hombre tan poderoso y corrupto que siempre lo miraban mal sus compañeros, decían, ¿cómo tú, hijo de alguien tan poderoso de régimen dictatorial, está acá con nosotros? Y Santiago al final nunca fue abogado, nunca fue un dirigente estudiantil exitoso, nunca fue un hombre de acción política. Termina como periodista frustrado en la redacción de un diario, y esta escena pues corresponde al momento en que empieza a trabajar en el diario. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos deducir de esta escena? Los ideales políticos de Santiago Zavala son difundidos por la Crónica. Bueno, la Crónica es el diario donde va a trabajar y le están pidiendo que haga noticias policiales, ¿no es cierto? Así que no va. Santiago busca denunciar los atropellos del régimen mediante la prensa. La prensa es comprada, la prensa está a favor de la dictadura y Santiago Zavala está en un puesto que no le interesa denunciar nada, solamente informar. El personaje, al abandonar sus ideales, enfrenta una vida de mediocridad. Y es lo que va a pasar con su vida. De ahí viene la famosa pregunta al inicio de la novela: ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento te jodiste, Zabalita?, dice el narrador. O sea, aduciendo que Santiago Zavala vive una vida muy mediocre, no la vida que le hubiera deseado vivir. La prensa escrita promueve la revolución a través de noticias singulares, ¿no? Pues una noticia simplemente que llama al público, noticia cortina de humo le dicen a veces, para tapar lo que hace el gobierno, no se preocupa de la parte política. Santiago Zavala descubre su verdadera vocación gracias al señor Vallejo. No creemos eso. Para él esa máquina de escribir, ese Remington, era un ataúd. La respuesta es C. Bien, tenemos una pregunta ahora para completar sobre Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Durante el desarrollo del segundo eje narrativo de la novela, se aprecia como un hecho destacado Bien, lo que pasa, alumnos, aquí, como les comentaba, es que hay una historia, igual que en La Ciudad de los Perros, ¿no? Es una historia principal que inicia pues en una tarde en la catedral. La catedral es una cantina, funciona como restaurante de mala muerte durante el mediodía, y durante la tarde es una cantina, y termina pues con el amanecer, cuando acaba, después de conversar por muchas horas, Santiago Zavala con Ambrosio, con el ex chofer de su padre. Y en el medio de este diálogo, que se cuentan historias, se cuentan anécdotas, noticias, grandes revelaciones también, encontramos otro eje narrativo que son los flashbacks, es decir, momentos en que se va a ver el pasado, ¿cierto? Historias del pasado, diálogos del pasado. Y ahí encontramos el segundo eje narrativo. Veamos entonces, como un hecho destacado, la política de espionaje de Cayo Bermúdez en contra de Don Fermín. Cayo Bermúdez es uno de los hombres fuertes del régimen, el brazo derecho corrupto de Odría. Pero Don Fermín no, porque Don Fermín es su socio, entonces no lo va a espiar.
lucha por el poder entre los militares y los sectores empresariales. Bueno, en la novela Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, durante el desarrollo del segundo eje narrativo se aprecia como un hecho destacado la lucha por el poder entre los militares y los sectores empresariales, la cual es una importante referencia histórica. Los ricos y los poderosos en el gobierno, que son los militares, ya que Odría es militar, tienen una pugna por el poder y hay una lucha corrupta que es denunciada en la novela en este segundo eje narrativo. ¿Qué nomás nos dice las demás? Porque vemos que es la B, pero leamos las demás por si acaso. La entusiasta vida universitaria de Santiago en la edad de 30 años. No, Santiago tiene su vida entusiasta entre los 20 y 25. Relación conflictiva suscitada entre Santiago, su padre y Ambrosio. En el pasado hay una relación entre Santiago y su padre conflictiva, pero Ambrosio no tiene que ver en esa relación padre-hijo. Traición que experimentan los comunistas por parte de los apristas. Eso tampoco llega a aparecer en esta parte, en este segundo eje narrativo. Nos quedamos con la B como opción. Bien, vamos con la 6. Es una pregunta sobre la cuentística de Edgardo Rivera Martínez. Recordemos que Edgardo Rivera Martínez es originario del centro del Perú, es samarquino y un narrador muy destacado. Su novela País de Jauja es considerada la mejor novela de la década de los 90 aquí en Perú. Pero también es un cuentista destacado. Bien, marca la alternativa con la afirmación correcta. La identidad es un aspecto cardinal de los personajes citadinos. No, sus personajes normalmente son andinos, de ciudades andinas o pueblos andinos, así que no va. Existe un conflicto entre lo andino y lo occidental en sus personajes. Vemos más que un conflicto, vemos un mestizaje entre lo andino y lo occidental. Sus personajes son ángeles caídos que han recobrado su divinidad. Bueno, sus personajes normalmente alegorizan ángeles que han caído, pero que no han recobrado su divinidad todavía. Los sujetos suelen ser solitarios en busca de sus raíces andinas. Eso sí es verdad, por ejemplo, en Ángel de Ocongate, el personaje no sabe quién es hasta que encuentra su identidad. Se plantean nuevas formas de narración como la ruptura cronológica. En los cuentos no hace eso Rivera Martínez. La respuesta es entonces, ¿no? A ver, los personajes de Edgardo Rivera suelen ser solitarios, transhumantes, que buscan su identidad ligada al mundo andino. Si la respuesta es dedo. Bien, estudiantes, estamos llegando así a la pregunta número 7. Es una pregunta de verdadero y falso. ¿Cuáles son afirmaciones correctas sobre las características de la obra de Edgardo Rivera Martínez? Su narrativa privilegia el realismo y elude lo fantástico. ¿Qué será entonces esta afirmación? ¿Elude lo fantástico Rivera Martínez? Para nada. Es un autor que escribe entre el realismo y la fantasía. Ángel de Ocongate es una muestra. Unión de las tradiciones culturales andina y occidental. Sí, el ángel caído es una tradición occidental, pero es un personaje que aparece en el mundo andino también, en Ángel de Ocongate, por ejemplo. Recurre constantemente al recurso de la experimentación verbal. Eso en Edgardo Rivera Martínez no es común. Personajes marcados por la búsqueda de una identidad. Sí, eso sí, me parece mucho. La respuesta sería entonces con B de beso. Vamos a revisar ahora la pregunta número 8, que es un fragmento de Ángel de Ocongate, este cuento con el que Edgardo Rivera Martínez a inicio de los 80s obtuvo el premio de Caretas de las 1000 palabras, un concurso de cuento. Exactamente obtuvo el cuento de las 1000 palabras en el año 1982 de esta revista llamada Caretas. Es un premio que otorgan a cuentos que tengan aproximadamente 1000 palabras. Y este cuento, Ángel de Ocongate, se convirtió en un cuento muy famoso cuando obtuvo dicho premio. Y si a pesar de todo era verdad aquello, si realmente fui danzante y olvidé todo, si
Si alguna vez tuve un nombre, una casa, una familia, inquieto, me acercaba a los manantiales y me observaba, tan cetrino mi rostro y velado siempre por un halo fúnebre, idéntico siempre a mí mismo, en su adustez, en su hermetismo. No podía responder a esas preguntas y era vano, asimismo, encontrar una justificación para unas manos tan blancas y un hablar que no es de misti ni de campesino. Y más inútil aún tratar de contestar a la interrogación fundamental. ¿Quién soy, entonces? Respecto al fragmento anterior del cuento Ángel de Ocongate, de Edgardo Rivera Martínez, indique la alternativa de la afirmación correcta. A ver, revisemos. En su constitución reconoce una sólida identidad occidental. Bueno, tiene el rostro cetrino, quiere decir que es un rostro muy trigueño, oscuro, y duda si fue un danzante o no. No hay ningún tipo de solidez en su identidad, más bien él al final dice quién soy, entonces no está seguro nunca de quién es, así que la primera no va. Menos si es occidental, porque está en un mundo andino. El protagonista asume al verse en el agua su condición divina. No, él solamente se ve y no sabe quién es. Está viéndose su reflejo en el agua justamente, ¿no? Como un espejo. Se aprecia la técnica en la multiplicidad de puntos de vista, ¿no? Eso no aparece en el fragmento. No hay varios personajes narrando la misma historia. El personaje reconoce en sus rasgos su identidad andina. No duda él porque ve sus manos blancas y su rostro cetrino y no tiene, habla, su manera de hablar no es como la de un blanco o la de un campesino, así que no tendría una identidad definida. El danzante al examinarse no logra descubrir su identidad. Bueno, en el fragmento el protagonista se examina, observa su rostro, sus manos, su hablar y no logra constituirse una identidad, así que duda y por lo tanto esta sería la clave, la E. Bien muchachos, hemos llegado al punto final de esta semana. Hemos resuelto las preguntas correspondientes a la semana número 18 del ciclo 2017-2. Nos vemos en la siguiente transmisión.